Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que nos regalan estas producciones que tanto nos apasionan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia y debate, la relación, o la supuesta relación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Fue amor verdadero? ¿Una estrategia de marketing bien orquestada? ¿O simplemente dos personas que se dejaron llevar por el momento y las circunstancias? Vamos a analizarlo a fondo, a explorar los matices, a considerar las evidencias y contradicciones, y a sacar nuestras propias conclusiones, o al menos, a ofrecerles una perspectiva más completa para que ustedes mismos las saquen. Pero antes de comenzar, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa, análisis profundos y, por supuesto, mucho salseo turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin explotó como una bomba mediática durante y después del rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, aquí en España conocida como Love is in the Air. Esta comedia romántica, que nos conquistó con la química innegable entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y claro, cuando la ficción se mezcla con la realidad, el interés del público se multiplica exponencialmente. No solo el público turco, sino que también el global, quedó cautivado por la pareja. La serie se vendió a decenas de países y con ella, la curiosidad por la vida personal de sus protagonistas. Sen Kalkam es una serie que pertenece al género de la comedia romántica. Nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura, pero pierde su beca debido a la negligencia de una empresa dirigida por Serkan Bolat. Por un giro del destino, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, a cambio de que él financie sus estudios. Lo que comienza como un simple acuerdo, un contrato con cláusulas bien definidas, pronto se transforma en algo mucho más profundo, lleno de enredos, malentendidos, celos, confesiones a media voz y, por supuesto, mucho amor. La serie exploró temas como la ambición, los sueños rotos, las segundas oportunidades y la capacidad transformadora del amor. La serie en sí ya era un fenómeno. Los guiones eran ágiles, la producción impecable y la banda sonora pegadiza. Pero la relación fuera de la pantalla entre Hande y Kerem elevó las cosas a otro nivel. Las fotos juntos en redes sociales, las escapadas románticas capturadas por los paparazzi, las miradas cómplices en las entrevistas, los mensajes crípticos que se dedicaban mutuamente, todo parecía indicar que el amor había trascendido la ficción. Y obviamente esto generó una legión de fans incondicionales que celebraban cada gesto, cada palabra, cada pequeño detalle de su romance. Crearon hashtags, cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja y analizaban cada movimiento en busca de la confirmación definitiva del amor verdadero. Pero aquí es donde comienzan las teorías. Algunos argumentan que la relación fue una estrategia de marketing brillante para promocionar la serie. Piensen en esto, una pareja protagonista que se enamora en la vida real es el sueño de cualquier productor. Genera expectación, mantiene al público enganchado, crea un engagement constante y, en definitiva, aumenta la popularidad de la serie, atrayendo más anunciantes y generando mayores ingresos. La realidad supera la ficción, dicen. Y en este caso, la idea de que Eda y Serkan pudieran existir fuera de la pantalla era demasiado tentadora para ignorarla. Además, no podemos negar que tanto Hande como Kerem se beneficiaron enormemente de esta relación, al menos en términos de exposición mediática y aumento de su caché. Hande, que ya era una actriz conocida por trabajos anteriores como Güneş Ünsal, se convirtió en una estrella internacional, un rostro reconocible en todo el mundo. Kerem, por su parte, consolidó su carrera y se posicionó como uno de los galanes turcos más cotizados, abriéndose camino en el mercado internacional. Su cuenta de Instagram ganó millones de seguidores y las marcas de lujo se peleaban por tenerlos como embajadores. Pero, ¿realmente creen que todo fue fríamente calculado? ¿Que no hubo ni una pizca de sentimiento real? Es difícil saberlo con certeza. La verdad, como suele suceder, probablemente sea mucho más compleja y llena de grises que de blancos y negros. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las escenas de besos eran apasionadas, las miradas intensas y el lenguaje corporal sugería una conexión profunda. ¿Era actuación magistral o reflejo de algo más? Esa es la pregunta del millón.
Tal vez se dejaron llevar por el momento, la intensidad del rodaje, la presión mediática y la idealización del público. Tal vez se enamoraron de sus personajes, creyendo que Eda y Serkan podían existir en la vida real. Tal vez hubo una combinación de ambos factores, un cóctel explosivo de atracción, conveniencia y expectativas externas. La vida de los actores, especialmente aquellos que interpretan personajes románticos, a menudo se difumina con la ficción. Es fácil confundir los sentimientos que se experimentan en el set con la realidad. Pero entonces llegó la ruptura. Después de un tiempo de aparente felicidad, viajes románticos y portadas de revistas, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo turco. El shock fue palpable. Los fans se sintieron traicionados y desilusionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y especulaciones. Las razones nunca quedaron del todo claras. Se hablaba de diferencias irreconciliables, agendas apretadas que dificultaban mantener una relación a distancia y, como suele suceder en estos casos, la presión mediática asfixiante. También se rumoreó sobre terceras personas, infidelidades y desacuerdos profesionales. Pero nada fue confirmado oficialmente. El silencio de ambos actores alimentó aún más la incertidumbre y las teorías conspirativas. Y aquí es donde las teorías conspirativas se intensificaron. Algunos aseguraron que la ruptura era la prueba definitiva de que la relación había sido un montaje desde el principio, una farsa para generar interés en la serie y aumentar su popularidad. Otros, más optimistas y aferrados a la esperanza, esperaban una reconciliación que nunca llegó. La idea de que el amor de Eda y Serkan, que había cautivado a millones de personas, era solo una ilusión resultó demasiado dolorosa para algunos fans, que se negaron a aceptar la realidad. Ahora pasemos a otra serie que también generó mucha especulación sobre la vida amorosa de sus protagonistas, Erkenci Kuş, aquí conocida como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también nos conquistó con su frescura, su humor y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. Erkenci Kuş es una serie que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que por presiones familiares, se ve obligada a buscar un trabajo. Termina trabajando en una revista de publicidad y se ve envuelta en un enredo amoroso con Can, el hijo del dueño de la revista, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Al igual que Senkalkapm, esta serie pertenece al género de la comedia romántica y está llena de situaciones divertidas, personajes entrañables y, por supuesto, mucho romance aderezado con el encanto de Estambul y la exuberante naturaleza de Turquía. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores sobre una posible relación entre Demet Özdemir y Can Yaman también fueron muy fuertes. Se les veía muy cómplices, se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set y, como en el caso de Hande y Kerem, sus fans estaban convencidos de que el amor había traspasado la pantalla. Sin embargo, en este caso, la historia fue diferente. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, Demet y Can siempre se mostraron muy cercanos y cariñosos el uno con el otro, al menos públicamente. Pero a diferencia de Hande y Kerem, su romance no duró mucho después del final de la serie. Se dice que la relación fue intensa pero breve, un romance de verano que se desvaneció con el cambio de estación. Y aquí también surgieron las especulaciones. Algunos dijeron que la relación se había enfriado debido a la distancia, ya que Can se mudó a Italia para continuar su carrera y buscar nuevos horizontes profesionales. Otros, en cambio, aseguraron que la relación nunca había sido seria y que simplemente habían disfrutado del momento, aprovechando la química y la popularidad que les brindaba la serie. Lo cierto es que, al igual que en el caso de Hande y Kerem, nunca sabremos con certeza qué sucedió realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que sí sabemos es que ambas parejas lograron cautivar al público con su química en la pantalla y generar un gran revuelo mediático con sus vidas personales. Ahora vamos a analizar otra serie que, si bien no tuvo un romance confirmado entre sus protagonistas, sí generó muchas expectativas y rumores debido a la gran química que demostraron en la pantalla, Aşk Laftan Anlamaz, aquí conocida como Hayat, Amor sin palabras. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, también nos conquistó con su historia de amor, su humor y sus personajes carismáticos. Aşk Laftan Anlamaz cuenta la historia de Hayat, una joven que vive en el campo y que se hace pasar por Suna para conseguir un trabajo en una importante empresa textil en Estambul. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio y de negocios, con quien comienza una relación llena de enredos, mentiras, secretos familiares y, por supuesto, mucho amor.
A pesar de que nunca hubo una confirmación oficial de un romance entre Hande Erçel y Burak Deniz, la química entre ellos era innegable. Sus escenas juntos eran llenas de pasión, sus miradas eran intensas y sus fans estaban convencidos de que había algo más allá de la amistad, una atracción latente que nunca se concretó. Sin embargo, en este caso, los rumores nunca se confirmaron y ambos actores siempre negaron cualquier tipo de relación. De hecho, Burak Deniz estaba saliendo con otra persona durante el rodaje de la serie, lo que hizo que las especulaciones disminuyeran considerablemente. Aunque la química en pantalla era evidente, la realidad fuera del set parecía indicar que solo existía una buena amistad y profesionalismo. Pero a pesar de no haber un romance confirmado, la química entre Hande Erçel y Burak Deniz fue fundamental para el éxito de la serie. Su interpretación de Hayat y Murat fue tan convincente que lograron cautivar al público y convertir Aşk Laftan Anlamaz en una de las series turcas más populares de los últimos años, consolidando a Hande Erçel como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. En definitiva, las relaciones entre los protagonistas de las series turcas son un tema que siempre genera mucha controversia y especulación. A veces el amor traspasa la pantalla y se convierte en realidad, aunque efímera. Otras veces simplemente se trata de una estrategia de marketing bien orquestada para mantener al público enganchado y aumentar la popularidad de la serie. Y otras simplemente son dos personas que se llevan bien, disfrutan trabajando juntas y proyectan una química convincente en la pantalla, sin que haya nada más allá de una buena amistad y respeto profesional. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio, una zona gris donde se mezclan la realidad y la ficción, la atracción genuina y la conveniencia mediática. Tal vez hubo amor verdadero, tal vez hubo estrategia, tal vez hubo una combinación de ambos factores. Lo que sí es innegable es que su relación generó un gran revuelo mediático y contribuyó al éxito de Sen Kalkam, convirtiéndola en un fenómeno global. Y es que al final del día, las series turcas son eso, ficción. Y como tal, están diseñadas para entretenernos, hacernos soñar, transportarnos a mundos exóticos y, por qué no, hacernos creer en el amor, aunque sea por un rato. Si la relación entre los protagonistas es real o no, es algo que solo ellos saben, y tal vez nunca sepamos la verdad completa. Lo importante es que nos hagan disfrutar de sus personajes y de sus historias, que nos emocionen, nos hagan reír y nos hagan suspirar. Bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis extendido y profundo sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin y otras parejas de series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿creen que su relación fue real o un teatrillo por la fama? ¿Qué otras parejas de series turcas creen que tuvieron un romance fuera de la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.